época de campaña electoral, siempre se ha dicho que se parece un poco a la expresión que tenían nuestros vendedores ambulantes de naranjas o chinas, como le dicen aquí en la capital, que siempre decían, las agrias no se pagan. Decían antes, ya te cobran las agrias y las no agrias, en los tiempos que las cosas eran más baratas. Entonces, en tiempo de campaña se dice muchas cosas. Por ejemplo, en campaña se dice cualquier cosa y nadie debe ofenderse. O dicen una cosa más peligrosa, los muertos de campaña nadie paga por ellos. Y tradicionalmente ha sido así. Gente que es muerta en un meeting, un enfrentamiento, siempre se investiga, se dice, pero rara vez hay castigo para quienes usan la violencia excesiva o incluso llegan a la agresión o a matar a alguien en mítines de campaña o esas cosas, lamentablemente. Y también se dicen cosas tremendistas. En la campaña del 2012, Hipólito Mejía demandó al senador de Peravia, Wilton Guerrero, porque Wilton se hizo eco de algo que había dicho alguien, un político de un partido menor, que supuestamente Hipólito se montó de que en el avión del Chapo Guzmán. Obviamente que fue un invento, una calumnia muy peligrosa. Él nunca pudo demostrar que eso era verdad. El señor Wilton Guerrero creo que después pidió excusa, algo así. El caso es que dijo un poco eso, que en campañas se dicen esas cosas. Digo esto a colación, traigo esto a colación porque ahora se han dicho muchas cosas del gasto que se hizo en la precampaña del PLD, por ejemplo. Y se habla del uso de grandes cantidades de dinero de parte del candidato del oficialismo, que es Gonzalo Castillo. Lo dijeron los seguidores de Leonel Fernández y ahora del partido opositor PRM, por ejemplo, el ex senador Jesús Vázquez, dijo en una entrevista que Fausto le hizo que Gonzalo habría gastado más de 5.000 millones de pesos. Es una cifra respetable. Yo creo que tanto Gonzalo Castillo... No, esa cifra no es respetable, ya eso raya en el irrespeto. Exacto, es ofensiva, si es así. Claro. Tanto Gonzalo Castillo como el PLD, ¿verdad?, su equipo de campaña, deben responder a esto. Y la propia Junta, como dice Chubasque, si la Junta ha recibido unos informes después de esas primarias, verificar cuánto dijo que gastó o no gastó, para que esas cosas no se dejen simplemente al aire, pienso yo. Claro, el problema con todo esto es, tal como señalas, que en campaña se puede decir cualquier cosa y como dicen, el papel lo soporta todo. Chu Vázquez se ha destapado con una cifra que la verdad es necesario analizar y que a cualquiera dejaría perplejo, porque 5.000 millones de pesos no se gastan en una campaña que duró 2 meses, a menos que se despilfarre todo el dinero y se le regala a todo el mundo. A mí no me tocó. Bajo esas condiciones. Por lo que dicen que estaban pagando a quienes aceptaban en dádivas. Publicidad, incluso No, y lo que se estaban dádivas por los votos, no era nada de claro, pero además de todo se dijo que se estaba gastando en publicidad una cifra que no, en mi opinión, no correspondía a la realidad. Entonces hay que tener cuidado de todas maneras con estos números que se sueltan, que a veces parecen alegres. Sí, es necesario que la Junta Central Electoral pues cumpla con su función, que es una cosa que se ha cuestionado. Hasta ahora, por ejemplo, los candidatos y los que fueron precandidatos no han hecho un depósito completo de cuánto recibieron y cuánto gastaron durante la precampaña y ahora cuando inicia la campaña, que es parte de lo que indica la ley y que deben cumplir. En la página de la Junta Central Electoral están los informes que ellos dicen que son preliminares, pero que desde un principio debían ser completos, es decir, recibí 5 pesos de fulanito de tal, gasté 10 pesos en publicidad, ese tipo de cosas. Debe decirlo la Junta en su portal, pero primero deben presentar los candidatos y precandidatos, incluyendo los que renunciaron, que gastaron un dinero y recibieron un dinero. Y la Junta pues no hace esa exigencia y ese es el mayor problema, porque cuando no existe este tipo de transparencia, cualquier cosa se puede decir y cualquier cosa se puede prestar. Entonces, ese es lo fundamental, que la Junta Central Electoral cumpla con su deber, para no exigiendo dejar que eso se diga. Exacto. Yo he escuchado muchas cifras. Hay quien dijo, incluso habló de hasta de $1.000 millones. Yo creo que eso es exagerado.
y se dijo de que 3.000 millones, 2.000 millones. Todavía a mí me parece que si se llega a 1.000 millones en una pre-campaña, me parece muy exagerado. Pero no debe dejarse eso así, como lo dicho, y que las palabras se las lleve el viento. Porque entonces eso no le hace bien al debate político. Lo otro es, Samuel, dentro del mismo ámbito del PRM, que el Centro Económico del Cibao, que ha estado trabajando con la campaña de Luis Abinader, que dirige el amigo Leonardo Aguilera, bueno, presentó los resultados de una encuesta en que Luis Abinader sale muy bien situado. A esta distancia, punto, a esta distancia de las elecciones, faltando que hay que 6 meses para exacto, las elecciones, que son a mediados del año que viene. Muchos dicen, eso no tiene sentido. No, yo creo que, aunque no sea para publicar, los candidatos deben mantenerse constantemente midiendo sus aspiraciones y el apoyo o potencial apoyo que tienen en la ciudadanía. Exacto. Mira, la encuesta dice que fue aplicada en todo el territorio nacional entre el 5 entre el 3 y el 5 de noviembre con un universo de 1.400 personas. ¿Y qué dice la misma? Bueno, que Luis Abinader, Gonzalo Castillo, tendrían un 51.1% en una primera ronda. Y Leonel Fernández un 20.1%. Eso es en caso... Luis, ¿cuánto? A ver, esto es de la siguiente manera. Luis Abinader y Gonzalo Castillo un 55.1%. Luis Abinader y Leonel Fernández un 20.1%. Ah, bueno, eso es en primera vuelta. Perfecto, eso es Luis frente a Gonzalo Castillo. Exactamente. 51.5%. Correcto. Luis frente a Leonel. Tendría entonces... Luis Abinader y Leonel Fernández 20.1% y Gonzalo Castillo y Leonel Fernández 12.3%. Sí, eso es manejando escenarios de primera vuelta. Exacto. Bueno, nada, todo eso es simplemente una fotografía del momento, ¿verdad? Por otro lado, hay que señalar que la campaña de Gonzalo Castillo parece que ha tomado como arma de batalla atacar a Luis Abinader diciendo que si llega a la presidencia, pondría en riesgo o no daría seguimiento a los avances que ha hecho a lo que ellos entienden que son los grandes avances de la administración del presidente Danilo Medina. ¿Por qué? Lo dijo Gonzalo Castillo y lo han replicado otros, entre ellos Francisco Domínguez Brito y otros dirigentes que están trabajando en la campaña de Gonzalo Castillo. De parte del equipo de Luis Abinader, algunos periodistas le preguntaron sobre esto, y ellos dijeron que ni siquiera van a responder porque ellos entienden que Gonzalo no es como el que está liderando ni es quien lleva la batuta ahí, sino que eso es un asunto del presidente Medina. Es como tratando un poco de ningunear a Gonzalo. Sí. Bueno, es cierto que un cambio de gobierno representa de hecho un cambio de políticas. Exacto. Hay ciertas cosas que en países donde existe una institucionalidad per se, como tal, hay cuestiones que se mantienen en caso de que arrojen resultados positivos. Esto no es más que un intento, en mi opinión, de manipular algunos datos por parte principalmente del gobierno y del equipo político de Gonzalo Castillo y del mismo presidente Danilo Medina, que es jefe de campaña de Gonzalo, de la campaña de Gonzalo. Y de esta forma, pues, tratar de maquillar algunas cosas. Pero desde luego, se trata de un cambio de políticas y por ende habría un cambio en cómo se manejan las cosas en el país. Claro, los políticos tratan de condicionar al votante. Eso es así. Eso hay que entenderlo, que está a favor de alguien, lo elogia y ataca al otro y así sucesivamente. Es parte como, o más bien un intento de asustar a la gente que sigue o son miembros del Partido de la Liberación Dominicana o, en su defecto, personas que lamentablemente tienen ese voto cautivo porque se benefician, entre comillas, de las migajas que le tocan. Vamos a una pausa y retornamos. Bueno, siempre se ha dicho que en cualquier acontecimiento, en cualquier historia, sobre todo en el mundo político,
siempre hay dos caras de la verdad o de la moneda, ¿verdad? Hay dos versiones. Bueno, después de lo que ocurrió en Bolivia en los últimos días y que el domingo culminó con el golpe de Estado, disfrazado de una invitación de los militares al presidente a que renunciara. Bueno, nada, se han dicho muchas cosas. Ahora han salido algunas verdades a flote. Por ejemplo, hay una entidad de sociólogos, investigadores sociales norteamericanas, que con sede en Washington, que se llama el Centro de Investigación Económica y Política de Estados Unidos. Esa entidad presentó este lunes un informe que dice que las supuestas irregularidades en los comicios efectuados el 20 de octubre no son como los dijo la OEA. Ellos sí dicen que hubo una votación cerrada, que probablemente tenía que irse a una segunda vuelta, pero que muchas de las cosas que dice la OEA, según los observadores que esta propia entidad envió a Bolivia y otras entidades, no se confirman en la práctica. Eso por un lado. Lo otro es que ha salido a colación un personaje que ha llevado un papel protagónico en todo esto, que se llama Luis Fernando Camacho. Óigame nada más cómo le llaman, el Bolsonaro boliviano. Este señor es un fundamentalista de esto que hay fanáticos evangélicos, que odian todo el que no piense como ellos, y él fue de los que llevó a cabo esa protesta en que quemaban símbolos de los ritos indígenas, y entonces decían que Bolivia solo debía obedecer a la Biblia. Su lema es: la Biblia volverá al Palacio de Gobierno, porque la administración del presidente Evo Morales reivindicó a Bolivia, y yo creo que con justicia histórica, como un Estado multinacional, porque hay varios pueblos indígenas que tienen su identidad y que habían quedado borrados, pese a ser la mayoría frente a los descendientes de europeos, y se reivindicó a estos pueblos, dueños originales de esa tierra, esa es la verdad. Entonces, a esta gente que se cree más europea que boliviana, le molestaba eso. Y ellos se sienten muy contentos ahora, dicen que la Biblia volverá al palacio. Este señor tiene ideas hasta más tremendistas que la de Bolsonaro. Es muy homofóbico, muy misogínico, es decir, que odia a las mujeres y sobre todo a las feministas, y quiere que la gente sea fundamentalista religiosa. Entonces, ese es el tipo de gente que estuvo detrás de todo esto. O sea, que no es tan inocente el hecho de que la Fuerza Armada le dijera al presidente Evo Morales que presentara la renuncia, que en los hechos es un golpe de Estado, porque cuando te invitan con armas en la mano, te están emplazando, es una amenaza. Claro que sí. Hay que destacar algo, Gustavo, y es que el grave problema de Evo Morales, el gran fallo que tuvo, a pesar de todo lo que fue en beneficio de la población, por ejemplo, eso que señalas que reivindicó a una población que históricamente había estado aislada de Bolivia, excluida completamente. Una especie incluso de apartheid, que a la gente no le gusta decirlo, no le gusta llamarlo, pero y en su pero propia básicamente tierra, porque ellos son los originarios ahí. Claro, y además una reducción de la pobreza que fue significativa. Hay cosas positivas, muy positivas de Evo Morales. Y otras negativas. E incluso en temas de corrupción, por ejemplo, no he escuchado a la primera persona que le señale por se mencionaron casos, pero no se pudieron confirmar. Pero son casos puntuales. Y no es un hombre que, contrario a otro, no se enriqueció del poder y esas cosas. Ahora bien, la actitud que tomó de violar su propia constitución, perder un referéndum para la reelección. E insistir en seguir el solo. El decir, bueno, si no soy yo que entre el mal. Ese tipo de actitudes, desde luego, son negativas. Ahora bien, le da armas a sus enemigos. Claro, ahora bien, en lo que respecta a las elecciones, que hubo cosas que fueron cuestionables, ya organismos internacionales se pronunciaron sobre eso y él mismo aceptó que se llevaran de nuevo a cabo las elecciones. Exactamente. Eso era lo que debía hacerse. El pueblo de Bolivia estaba enardecido, sí, es verdad, por la situación que había ocurrido, no solamente con los resultados de las elecciones, sino también con la propia violación de la Constitución. Ahora, hay que tener mucho cuidado con quién lidera ese pueblo, que en este caso estamos hablando de una persona que el problema no es la Biblia, el problema es el fundamentalismo que hay detrás muchas veces de este tipo de movimientos
enmascarado con una creencia bíblica. Claro, cualquiera puede creer en lo que le dé la gana y leer Exacto. cuantas veces quiera su Biblia o su Corán o lo que fuere. Claro. Pero eso es del ámbito de su templo o su casa, no imponerlo como política de Estado. Ese es el detalle. Entonces, al tú colocarlo como política de Estado, llevarlo a la casa presidencial y decir a partir de la Biblia que nosotros vamos a gobernar, eso es muy delicado. Y borrar los demás credos, que todo el mundo tiene derecho. Si los indígenas quieren adorar a sus dioses, ese es su derecho. Exacto. Y nadie puede impedírselo. Mira, es una situación delicada la de Bolivia. ¿Por qué? Porque existe el temor desde afuera principalmente. En este momento quizás no todos los bolivianos lo ven de esa forma, pero existe el temor de que esto sea un retroceso en cuestiones de derechos, especialmente de una clase, como decíamos anteriormente, que había estado excluida durante tantos años. Derechos, por ejemplo, lo mencionabas, el colectivo LGTBI, por ejemplo. Exacto. Que también es una clase vulnerable. Entonces, este tipo de temas son de mucha delicadeza y que en este momento lo que deben hacer los bolivianos es tener la cabeza fría y decir, bueno, mira, ya Evo no está en el poder. Hay cosas positivas que tuvo su gobierno, que fueron 14 años. Eso hay que mantenerlo y hay que reproducirlo. Hay que llevarlo más allá todavía. Entonces, esa parte está bien. Ahora, mucho ojo con ese fundamentalismo que a veces se cuela en un momento donde la población está en contra o está incómoda por una situación en particular y de esa forma, pues, se constituye como gobierno. ¿Qué es lo que ha pasado, por ejemplo, en Brasil? Donde Jair Bolsonaro es una persona que abiertamente mantenía en su discurso esas críticas y esa posición contraria a las personas, por ejemplo, feministas, que buscaban reivindicar los derechos de las mujeres. Y lo decía abiertamente y la gente lo apoyó. Lo mismo pasó con Donald Trump, una persona que recibió el favor de los votantes que mantenían la posición más de derecha en Estados Unidos. Y ganó, y se ha visto cuál ha sido el resultado. Usted puede tener la idea que quiera. Ahora, en la práctica, usted lo que no puede violar el derecho de los demás. Y ese es el problema de este tipo de líderes, sea religioso o político, esta mezcolanza que hay de gente fanática religiosa y fanática política, que entonces derivan en gobiernos abusivos y negadores de derechos. Y a eso es que se expone en estos momentos, lamentablemente, el pueblo de Bolivia. Es muy lamentable que este tipo de gente aproveche esta situación. Y obviamente está alentado y asusado por el gobierno de Estados Unidos, por el gobierno de Brasil. No, y mira, estamos hablando de alguien que ni siquiera fue candidato a la presidencia. No, él es un empresario. El candidato fue Carlos Mesa. No, él es un empresario rico, pero que quiere colarse. Vamos a una pausa. Damos paso al colega Máximo Laureano, directamente desde la ciudad de Santiago de los Caballeros. Muy buenos días, Máximo. Gracias. El padre Nino Ramos, acompañado de residentes de varias comunidades de la parte alta en la zona norte de Santiago, es decir, la Sierra Septentrional, ha vuelto a la parte urbana, al llano, y esta vez lamentablemente vuelve con la misma petición, con las mismas exigencias que hacía hace 2 o 3 años atrás. Penoso, porque cuando él venía a la ciudad a reclamar la carretera Palo Alto, Jacagua, caminos vecinales de todas esas comunidades, las autoridades le prometieron al padre Nino Ramos que iba a haber acción, que se le iba a hacer caso. Y en efecto se inició la construcción de la carretera, pero no ha sido terminada. ¿Cuántos años hace que se empezó, Máximo? Bueno, aquí tengo fecha de que el 23 de enero de 2017 vino el padre Nino a Santiago, hizo una manifestación
desde la avenida Inver, subió por la Presidente Guzmán hasta la gobernación de Santiago. A raíz de esa protesta se inició la carretera, pero se ha abandonado y falta un tramo, y ellos dicen que desde esa época se inició la carretera y el tramo no se termina, pero que tampoco se han hecho los caminos finales. Dice el padre Nino, hoy hemos venido de manera pacífica. La idea era sentarnos frente a la gobernación y bloquear el tránsito en la calle del Sol. Los que conocemos la ciudad de Santiago sabemos lo que significaría bloquear el tránsito en la calle del Sol por unos 15 o 30 minutos. Eso sería un problema gravísimo, sería un caos. Pero dice el padre Nino que la policía en esta ocasión lo trató con bueno, lo trató como debería ser. No lo vamos a describir, sino como debería ser. Y que por eso ellos tomaron la decisión de regresar y no bloquear el tránsito como que tenían pensado. Sin embargo, el padre Nino advierte que ni él ni la gente que baja con él desde la cordillera tiene miedo, y que si en un mes no está en acción las autoridades para hacer la carretera, el tramo que falta, ellos van a estar en la calle y posiblemente bloqueando vías. Eso es lo que ha dicho el padre Nino en su caminata en Santiago de los Caballeros. ¿Qué más, Máximo? Cambiando de tema, las organizaciones feministas de Santiago se reunieron ayer en el plantón en el Parque Duarte y reunieron a decenas de mujeres y claro también hombres que estuvieron manifestándose. Reitera Raquel Rivera el hecho de que algunas de estas víctimas recientes pertenecen a un grupo de mujeres agredidas que fueron a las autoridades, que presentaron su problema, pero que no hubo una acción inmediata y en algunos casos no hubo acción ninguna. Las mujeres se manifestaron presentando pancartas, fotografías de mujeres que han sido asesinadas y simbolizaron una protesta, una manifestación en la cual se quitan un zapato en señal de que ni una más, ni una mujer agredida más, y mucho menos una mujer muerta. Para cerrar el reporte del día de hoy, vamos con el plan estratégico. El Consejo para el Desarrollo de Santiago, que dirige Juan Carlos Ortiz, anunció ayer que el próximo jueves 14 de noviembre van a presentar al público, a la ciudad de Santiago, el plan estratégico Santiago 2030. Esos son los resultados de del trabajo que han hecho unas 12 organizaciones de Santiago, en la cual está el plan estratégico como primera organización que trabaja en estos proyectos, el Ayuntamiento de Santiago y otras organizaciones. Hay 50 proyectos para esta nueva etapa 2030. Y dice Juan Carlos Ortiz que el plan estratégico ha presentado muchas propuestas y que de esas propuestas, de esos proyectos, un 60% han sido ejecutadas a lo largo de esta historia de más de 20 años del plan estratégico. Algunas propuestas ejecutadas de esa consensuada por el plan estratégico: el Aeropuerto Internacional del Cibao, la Circunvalación Norte y el ordenamiento en parte de la ciudad. Muchas gracias, Máximo. Algunas conquistas que ha tenido despedirnos. La alcaldía actual son producto de esas propuestas que hace el plan estratégico. Me parece muy bien que la ciudad tenga un plan estratégico. Nos hace falta aquí en la capital. Muchas gracias, Máximo. Será hasta mañana. Gracias a ustedes. Buen día. Buenos días. Hasta mañana, amigas y amigos.